Nuestro mensaje de esta mañana. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de compartirles por qué Dios prohíbe los ídolos, ¿no? Y hoy vamos a un momento en el libro de Josué, capítulo 24, del 15 o del 14 en adelante hasta el 28, mis hermanos. Por esa razón titulé el mensaje: Decídete a quién servir. Todos nosotros estamos aquí, hermanos. Desafortunadamente, algunos hemos renunciado a no servir al Señor. A veces queremos servir al Señor en las cosas cuando estamos motivados o cuando estamos entusiasmados a querer servir al Señor, pero ¿qué pasa cuando se cambia en nosotros esa decisión de querer servir, ¿no? Por esa razón, mis hermanos, necesito que nos confrontemos todos esta mañana diciéndote a quién quieres servir, hermano. Y esto también es para que analicemos si no estamos sirviendo también dentro de los ministerios de la iglesia, hermano. Dice nuevamente Josué capítulo 24, versículo número 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo creo que este pasaje es muy recordado, sobre todo por la última parte, cuando Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Incluso en el refrigerador de su casa, ahí hay una casita ahí con esta expresión, hermanos. No sé cuántos verdaderamente podríamos decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no solamente es que usted como papá o mamá, sino que en eso incluye a los hijos, a toda la familia que podamos servir. Para entrar en contexto, mis hermanos, capítulo 24 de Josué, si usted lee, es un discurso, pero este discurso de Josué es más que nada, es como una despedida. Es como cuando un hijo se va a ir a cierto lugar, ya sea estudiar o fuera del país, ¿qué es lo que hacen los papás? Tratan de darle las mayores indicaciones, las mejores recomendaciones, a lo mejor los consejos. Uno trata de quererlos decir todo lo mejor, ¿no? Lo que puedan hacer. Pues de la misma manera, Josué estaba en este discurso de despedida, donde incluso los estudiosos dicen que Josué no pudo haber escrito este último capítulo, porque nos daremos cuenta ahorita en el versículo número 29 que nos dice: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun. Entonces Josué no pudo haber escrito esto, porque él murió, dice, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en una heredad en Timnat-Sera, que está en el monte Efraín, al lado norte del monte de Gaz. Ahí es donde quedó sepultado los restos de este caudillo que llevó a toda la nación de Israel a conquistar la tierra prometida. Pero en ese recorrido, también Josué, o en ese discurso de despedida, Josué también le recordó al pueblo el libro de la ley de Moisés. Estando en ese lugar, en ese monte Ebal, ahí él les recordó ese pacto donde edificaron un altar, ofrecieron holocaustos y sacrificaron ofrenda de paz. Y aquí viene la proposición del mensaje. Y quiero citar un dicho que es muy conocido por todos nosotros, el que dice: el que no oye consejos no llega viejo. Josué prácticamente estaba aconsejando a toda la nación. Estaba preocupado porque de una u otra manera Josué era un padre espiritual para la nación. Ahora, para nosotros como cristianos debemos de obedecer la palabra de Dios si usted quiere ser bendecido. Si usted escucha los consejos de Dios, escucha la palabra de Dios, entonces usted va a ser bendecido en su vida. Pero si usted cierra su corazón, si usted rehúye escuchar la palabra de Dios, no espere lo mejor para su vida. Si usted simplemente oye la palabra, pero no la vive,
Si usted escucha la palabra, pero no la practica en su vida, no espere los mejores resultados para su persona. ¿Qué nos dice Deuteronomio capítulo 28, versículos 12? Te abrirá Jehová su buen tesoro. Si usted escucha la palabra de Dios, Dios le abrirá su buen tesoro. El cielo dice para enviar la lluvia a tierra en su tiempo. ¿Qué nos manda a decir esto? Va a mandar bendición. Dice, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Si nosotros queremos recibir bendición de Dios, que Jehová abra esos tesoros de los cielos, que derrame bendición y que tú nos andes mendigando con las personas de que necesito, dame, mis hermanos, necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos un Padre que da todo. Él dice, mi Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, ¿por qué vemos tantos cristianos que pasamos muchas situaciones tan difíciles en nuestra vida? Sencillamente, mis hermanos, nosotros no hemos decidido verdaderamente servirle al Señor. Desde el momento que no le obedecemos, desde el momento que no acatamos su palabra y desde el momento que no vivimos su palabra en nuestras vidas. Somos cristianos únicamente de nombre, pero no somos cristianos de una vivencia personal con Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia. Nos decimos ser cristianos y a los cuatro vientos a lo mejor lo podemos decir, sí, soy cristiano, pero nuestra vida prácticamente no testifica o no ratifica que Cristo vive en nuestros corazones. Porque nosotros vivimos a veces vidas muy mediocres, hermanos. Vivimos una fe tan valiante y esa fe tan valiente no nos hace afianzarnos verdaderamente. Nos sentimos de momento como Pedro cuando descendió de la barca, puesta la mirada en el Señor, pero cuando desvió su mirada prácticamente se hundió. Y muchos de nosotros estamos igual. Desviamos la mirada del Señor y vemos el oleaje, vemos el agua, vemos los problemas, vemos la enfermedad, vemos la necesidad y comenzamos poco a poco a hundirnos. Porque nos amedrentamos, porque las circunstancias y la misma vida comienza a causarnos a nosotros angustia, temor, desesperación y ansiedad, hermanos. Y entonces nos preguntaríamos, ¿a quién estamos sirviendo verdaderamente? ¿A quién estamos sirviendo? Josué, como todo hombre, sabiendo que sus días terminaban, él alentó a la nación a que decidieran a servirle en tres maneras diferentes. Solamente vamos a exponer 3 puntos. El primero de ellos, estas son las 3 maneras. Decídete servir a Dios. Hermanos, el servirle a Dios es una decisión. Es una decisión. Muchos podríamos estar aquí demasiado tiempo en la iglesia. Pero ¿cuándo hemos decidido verdaderamente servirle? Algunos pueden pasar toda una vida aquí y nunca van a estar miscuidos en ningún ministerio para servirle a Dios. Pero el Señor cuando venga te va a pedir cuenta de tus talentos, de tus habilidades, de tus capacidades. Yo no sé qué le iremos a responder. ¿Qué le iremos a decir cuando Él nos pregunte, a ver, te entregué esto, ¿qué hiciste? También fuimos y lo escondimos, lo enterramos por temor, como ese que recibió solamente un talento. ¿Qué vamos a responderle? Señor, no decidí servirte. Me ganó el temor, me ganó la flojera, me ganó la indecisión, no sé, pero no decidí servirte. A lo mejor eso es lo que le vamos a decir al Señor. Enfoquémonos en el mensaje. Josué dice que estando en un punto estratégico de la tierra prometida, él hace una cronología de Dios desde el momento que fue llevado a través del tiempo. Es decir, Josué comienza a recordar dónde surge la nación, a partir de quién. Cuando fue llamado el patriarca Abraham, lo recuerda. También recuerda el éxodo de la nación de Egipto, pero también le recuerda la entrada de la nación a la tierra prometida.
les hace un recorrido prácticamente Josué a la nación. Josué 24:1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Pero escúchame esto: llamó a todos y se presentaron delante de Dios. Josué estaba al frente, es cierto, pero delante de quién se presentó toda la nación? Delante de Dios. Esto me hace pensar, hermanos, que cuando nosotros venimos aquí, los miércoles, los viernes, los domingos, tú vienes y te sientas aquí. Y algunos hermanos están distraídos, otros están haciendo cualquier otra cosa, incluso mejor hasta en el celular, no lo sé. Pero quiero que pienses que cuando vienes a este lugar, tú te presentas delante de Dios. Y si usted y yo nos presentamos delante de Dios, ¿cómo está nuestra postura o nuestra conducta interna? ¿Está alineado su corazón al corazón de Dios? ¿Está alineado para entregarle la honra y la gloria a quien es digno de merecerla? ¿Cómo estamos nosotros presentándonos delante de Dios? ¿No se están presentando delante de mí o quien toma la dirección al frente, hermanos? No. Usted se presenta delante de Dios. ¿Y qué le ofrece usted a su Dios? ¿Qué le ofrece? Algunos, me atrevo a decir, hermanos, que no entonamos ningún canto. Estamos callados. Es más, ni nos levantamos a hacer la lectura bíblica, hermanos. No estás presente con el hermano que está presidiendo al frente, hermanos. Estás presente delante de Dios. Y delante de ese Dios necesitamos ponernos a su disposición, a su servicio, hermanos. Dice que la nación entonces estaba reunida en Siquem, en un lugar donde anteriormente ya había estado Abraham ahí, en ese mismo lugar, donde Jacob también estuvo en ese mismo lugar, y ahora Josué estaba ahí porque había cruzado, mis hermanos, hacia la tierra prometida. Dios llevaba una secuencia. El que ellos estuvieran ahí no era ni casualidad. Abraham había estado en ese mismo lugar. Jacob había estado en ese mismo lugar. Y ahora Josué estaba en el mismo lugar. Usted puede leer Josué capítulo 8, versículo del 30 al 35 y se dará cuenta. Ahora, mis hermanos, el motivo no solo era hacer una remembranza, sino recordarles la fidelidad de Dios a la nación para que ellos tomaran la mejor decisión en una tierra que estaba plagada de idolatría. Por esa razón estaba recomendándoles tantas cosas Josué a esta nación. El que tú vengas a este lugar, escuches la palabra de Dios a través de un mensaje, el que tú tomes tu Biblia todos los días en casa y la leas, es porque Dios te va a hablar y te va a dar recomendaciones. Vivimos en un mundo caído, hermanos. En un mundo que si usted no está meditando en la palabra de Dios, prácticamente usted y yo vamos a ser arrastrados a cómo vive este sistema del mundo caído. Josué estaba ahí, mis hermanos, porque le preocupaba toda la idolatría que había en esa nación a la cual ellos habían llegado. Y esto es lo mismo, vivimos en un mundo que está lleno de demasiada idolatría. Y nosotros a veces nos adecuamos tan fácilmente al sistema, hermanos, para no ir en contra. ¿Usted sabe lo que hace el salmón para poder ir a reproducirse? El salmón nada contracorriente. ¿Qué debe de hacer el cristiano? Ir contracorriente del mundo. Pero a veces nos es más fácil que la corriente nos lleve. Y no es así, hermanos. Quiero hacer esta analogía o esta comparación para nuestras propias vidas, refiriéndonos de dónde llamó Dios a Abraham, ¿no? Primeramente el Señor nos llamó a nosotros también, como lo hizo con Abraham, hermanos. Enseguida nos libertó, nos sacó del mundo, de las garras del pecado, como también Dios libertó a su nación de Egipto.
Y ahora, mis hermanos, ahora nos introduce a una nueva vida. A ellos nos introdujo una nueva tierra, pero usted a mí nos da una nueva vida. Y la vida eterna no es decir, bueno, eso es cuando yo ya no esté aquí. No, la vida eterna comienza desde aquí. Pero Jesús dijo que el propósito de la vida eterna es conocer al Padre. Ese es el propósito. Pero mientras usted esté aquí, usted puede comenzar a vivir de una manera muy diferente de su vida. Puede caminar de una manera distinta. Porque usted es como el salmón cristiano. Usted va nadando contra corriente y no se deja llevar por la corriente, mi hermano. Entonces ellos estando ahí, sí que Josué confronta a la nación diciéndoles en Josué 24:14: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros todos los dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Aquí hay tres verdades principales en este versículo, mis hermanos. La primera de ellas, ¿qué es lo que les dice a Josué y qué es lo que nos dice a cada uno de nosotros o a la iglesia Casa de Paz? Primeramente nos dice: temed a Jehová. ¿Qué es temer a Jehová? Es reverencia y respeto hacia alguien que es amor y a la vez es justicia. Dios es un Dios justo, mis hermanos, pero también es amor. ¿Qué tanta reverencia le tienes tú? ¿Qué tanto respeto tú le tienes a Dios o le tenemos respeto a Dios? La siguiente verdad que nos dice aquí: servirle con integridad y en verdad. El servirle con integridad y verdad es el servicio que debemos de tener a Dios. ¿De qué manera? Nuestra puntualidad, nuestra disciplina, nuestra lealtad hacia Él, mis hermanos. En pocas palabras te podría decir: ¿acaso Dios puede confiar en ti? ¿Cómo está tu integridad? ¿Dios puede confiar en nosotros, hermanos? Yo creo que no. Algunos hemos abandonado algunos ministerios, hermanos. ¿Soy digno de confiar para Dios? Hermanos, podemos ver los discípulos cumplieron su ministerio, no importando que fueran llevados a la muerte. Nosotros abandonamos nuestros ministerios simplemente porque no me siento bien. Los apóstoles, los profetas, todos cumplieron su ministerio, no importando que algunos de ellos llegaron hasta la muerte. Pero supieron a quién servir. Y eso es lo que nosotros necesitamos saber: a quién estoy sirviendo verdaderamente. ¿A los dioses del mundo o al único Dios verdadero? Y nos dice por último la última verdad de este versículo 14 de Josué 24: y quitad entre vosotros los dioses. Mis hermanos, cada quien en lo personal sabe cuáles son sus dioses ajenos delante de Dios. Cada quien lo sabe. Y usted lo sabe porque continuamente usted es lo que pone antes que a Dios. Y ahora te hago una pregunta: ¿cómo eres con la gente de afuera? Porque yo les hablaba hace un momento que a veces Dios puede tener la confianza en nosotros como sus hijos. Por eso te hago esta pregunta: ¿cómo eres con la gente de afuera? ¿A ellos les fallas? ¿Con ellos dejas de ir a tu trabajo? ¿Con ellos dejas de ir a tu escuela o con tus clientes o con tus compromisos? No, ¿verdad? Me es más fácil fallarle a Dios que a los ídolos. Me es más fácil fallarle a Dios. ¿Por qué? Porque digo, pues Dios no está aquí. En sentido así, entre comillas, es decir, Dios no está aquí, pensando que no lo veo físicamente, pero Dios está en todas partes. Prefieres fallarles a Dios que fallarle a todas las cosas de afuera, ¿verdad? Allá te sientas mal, vas y cumples. Pero te sientes mal y dices, no voy a ir a la iglesia porque me siento mal, porque no estoy en la disposición, porque ahora no me siento con ánimo de ir a la iglesia. Pero ¿por qué no le fallas a todos los ídolos allá afuera y le eres más fiel a Dios? Por esa razón, Dios hizo un pacto con Israel, mis hermanos, para que el pueblo le adorara, le obedeciera.
Y el propósito no solamente era conquistar la tierra, sino que se convirtieran en una nación que tendría una influencia para Dios y para el resto del mundo. Cuando Dios formó su nación, mis hermanos, Dios quería que su nación fuera toda una influencia hacia afuera, hermanos. Cuando Dios te escogió, Él quiere que seas una influencia como hacia afuera, no que los de afuera te influencien a ti y que tú te conviertas a ellos, ¿eh? Como dice Jeremías. Si nosotros queremos esto, mis hermanos, ser esa influencia para los demás, pues necesitamos saber a quién estamos sirviendo, a qué Dios le estamos sirviendo. Josué prácticamente les declara definitivamente que el Señor, mis hermanos, ese es el líder espiritual que ellos necesitan. Josué prácticamente estaba mostrando que también le era fiel a Dios y que Josué tuvo un compromiso con Dios. Josué tuvo un compromiso, hermanos, así como Moisés tuvo un compromiso con Dios en servicio. ¿Usted sabe a qué edad Moisés comenzó a servirle a Dios? A los 80 años comenzó a servir. Y muchos de nosotros vamos en edad y decimos, no, pues es que ya lo hagan los más jóvenes. Ellos traen la fuerza, traen el vigor. Hermanos, Moisés comenzó a servir al Señor a los 80 años. Queremos tener entonces, mis hermanos, la bendición de parte de Dios. Adquiramos compromiso con Dios. Decídase a servirle a Dios. Dice Josué 24:15, y si os mal os parece servir a Jehová escogido, hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses a los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, deje de servir afuera. Allá usted no falla para nada porque son dioses falsos. Pero comprométase a servirle al Señor en su iglesia, en su obra, en su ministerio. Y es tiempo, hermanos. Ya no es un cristiano que solamente venga y se siente cada 8 días, hermanos. Sea un cristiano que se involucre a servir al Señor, que su vida pueda influenciar a los de afuera, que la gente pueda ver que usted vive de una manera diferente, que la gente pueda ver que usted tiene un compromiso con un Dios vivo al cual usted le sirve, mi hermano. Que la gente pueda apreciar eso. Esto me lleva a mi segundo punto, hermanos. Decídete a no fallarle a Dios. Es algo difícil, ¿eh? No fallarle a Dios. Porque yo creo que es lo primero que hacemos, ¿no? Fallarle a Dios. Entonces este pasaje de Josué nos anima a servirle, pero ahora nos vemos cómo utiliza en repetidas ocasiones la palabra servir. Yo ayer les escribí en el WhatsApp de la iglesia y les dije, hermanos, aunque ya se le dio hace un momento, pero si tienen la oportunidad, lean en Josué capítulo 24, del 14 en adelante, ¿verdad? Si leyeron detenidamente, se van a encontrar en ese pasaje muchas veces la palabra servir. Servir. Pero ese servir, mis hermanos, tanto de una manera correcta como incorrecta, porque Dios quiere que le sirvamos a Él, pero también decía, no vayas y le sirvas a los dioses falsos, ¿sí? Entonces, puede ser de una manera correcta e incorrecta. Es decir, mis hermanos, que usted no agarre, hermanos, hábitos a fallarle a Dios sirviendo otras cuestiones o a otros dioses ajenos de una manera inapropiada. La nación reconoció que Dios los sacó de Egipto, que los guardó por el camino y los libró de los pueblos, los reconocieron como su Dios y además los sirvieron, pero Josué les señala que a pesar de todo ello, no deberían de fallarle por este motivo. ¿Cuál motivo? Josué 24:19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. A veces uno dice, ¿por qué me está sucediendo esto en mi vida? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Qué es lo que tiene Dios conmigo? ¿Acaso Dios ya se ha olvidado de mí? No, hermanos, lo que pasa es que nosotros le fallamos. Solamente recuerda, de hoy hacia atrás, al día de ayer,
¿Cuántas veces le fallaste o le fallamos? Una palabra, un pensamiento, una mirada, una acción, no sé, mis hermanos. Y el Señor y Josué les está diciendo, está bien, es cierto que Dios nos sacó, Dios hizo esto, ha hecho grandes señales, ha hecho grandes maravillas, más sin embargo, si ustedes deciden fallarles, yo les quiero recordar que Él es un Dios santo y Él es un Dios celoso y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Uno debe decir, bueno, es que pues a lo mejor Dios no siente o Dios no se molesta. Claro que sí, hermanos. ¿Usted recuerda el miércoles? ¿Qué es lo que sucede cuando le fallamos a Dios? Aquí contristamos al Espíritu Santo. Claro que cuando fallamos, mis hermanos, hacemos sentir mal a Dios, porque Él es un Dios santo. Usted cometa algo, un pecado en su vida, ¿usted se siente regocijante, feliz, contento? Claro que no. Si el Espíritu Santo está trabajando en usted, usted se siente que ofendió a un Dios santo y que no es digno de dirigirle la palabra a Dios en oración hasta que no se ponga cuentas con Él. Y la nación continuamente caía y le fallaba y desobedecía, murmuraba, hacía tantas cosas y no podían entender que Dios era un Dios santo y celoso y que no estaba dispuesto a sufrir las rebeliones por nuestros pecados, hermanos. Entonces nosotros debemos entender que no debemos de fallarle. Él es un Dios santo, entonces Él nos demanda que seamos un pueblo santo, un pueblo consagrado para Él. ¿Qué nos dice 1 Pedro 1:15? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén, amén. Sí. Hermanos, Dios es un Dios santo, no le fallemos. Dios es un Dios celoso y por esa razón Dios le prohibió a Israel que siguiera otros dioses, porque Él es un Dios celoso en su santidad y exige adoración exclusiva únicamente a su nombre, porque Él es incomparable, no se puede igualar a los demás dioses. ¿Qué nos dice el versículo número 16 de Josué 24? Perdón, Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Tenemos un Dios celoso, hermanos. ¿Tú crees que a Él le agrada que tú le rindas tributo a alguien más? Claro que no, porque Él es un Dios celoso, hermanos. Entonces, ¿qué tan importante es que tú y yo seamos hombres de Dios fieles, donde no nos inclinemos ni a derecha ni a izquierda, como se mantuvo Josué? Su propio testimonio llevó a la nación a que se mantuviera firme durante su estancia al frente de la nación. ¿Tú quieres que tu familia en casa vaya bien? Como jefe de familia, ¿cómo estás delante de Dios? ¿Te inclinas para allá o para acá o estás firme? ¿Cómo estás ahora dentro de la iglesia? ¿Quieres que la gente pueda decir, mira, la vida de esta persona me ha impactado porque ahora es diferente? ¿O solamente te miran que eres llevado de un lado para otro? La nación pudo ver en Josué que fue un verdadero líder que no se inclinó ni para allá ni para acá, hermanos. Eso nos debe poner a pensar cómo estamos nosotros. Sin embargo, Josué les hace una aclaración en caso de que le llegaran a fallar a Dios. Josué 24:20 dice: si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os haya hecho bien. Si nosotros le fallamos, mis hermanos, no digamos, el Señor me está castigando. No, hermanos, el Señor no castiga. El Señor solamente te está llamando la atención para hacerte reflexionar y hacerte volver de una u otra manera, de la forma que estás viviendo y de la manera que tú le estás fallando al Señor. La nación de Israel le falló a Dios deliberadamente. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces le he fallado yo a Dios? He prometido servirle y al paso del tiempo las cuestiones personales ahogan mi gozo en el corazón, que termino por fallarle. ¿Cuántas veces le hemos fallado?
¿Cuántas veces hemos dejado ministerios inconclusos? ¿Cuántas veces hemos truncado cosas porque le fallamos al Señor? ¿Y saben por qué? Porque no pongo la mirada en el Señor, porque no pongo la fe plena en el Señor. Dice Josué 24:22, y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Hermanos, nosotros a veces aquí somos testigos de nosotros mismos. Vemos cómo de repente nosotros mismos fallamos. Y los hermanos podrán darse cuenta que nosotros hemos fallado o que hemos abandonado algo. Así como Josué les dijo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de esa situación de lo cual ellos estaban comprometiendo, ¿no? Entonces, para no fallarle a Dios, mis hermanos, en todo nuestro caminar, debemos hacer lo que nos recomienda Josué 24:23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. ¿Qué debo de quitar entonces de mi vida, hermanos? Todos aquellos dioses. Ahora, piensa un poquito en lo personal y sé sincero contigo mismo y delante de Dios. ¿Qué le pedirías a Dios que te ayude a quitar de esos dioses ajenos? Algunos a lo mejor tenemos envidias, celos, iras, problemas de alcohol, de cigarro, de palabras deshonestas, de fornicación, de avaricia, de mentira. No sé cuál sea cada quien lo que debemos de quitar de dioses ajenos para no fallarle a nuestro Dios. Debemos entonces, mis hermanos, inclinar nuestro corazón a Dios, así como Josué los llevó a expresar el pleno propósito del corazón de la nación para que le fueran fiel a Dios. Esto me lleva a mi último punto, hermanos. Decídete a comprometerte con Dios. La nación decidió no fallarle a Dios, pero también decidió comprometerse con Dios en servirle, dejar todo lo que no edificaba en su vida, que era toda la idolatría que iban adoptando de las demás naciones paganas. Ese era el problema, hermanos. ¿Qué nos dice Josué 24:24? Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Te pregunto, ¿estás comprometido con el Señor en tu vida? ¿Cómo le sirves a la iglesia? ¿Qué ministerio estás desempeñando para el servicio de Dios? Porque ello me hace saber que estás obedeciendo a la voz de Dios y que te estás sujetando a su palabra, mis hermanos. Hemos incitado a esta iglesia en muchas ocasiones, mis hermanos, de que usted y yo nos miscuyamos en las cosas de Dios. Recuerde cuando María y José se regresaron en busca de Jesús y le preguntaron por qué les había hecho eso. Y él les dijo que no sabían que en los negocios de su padre tenía que estar. Entonces, mis hermanos, nosotros necesitamos comprometernos porque necesitamos estar en los negocios de nuestro padre. Decídete a comprometerte con el Señor, hermanos. Y eso es lo que Josué quería para la nación de Israel, que se comprometieran. Porque es mejor ser obedientes, hermanos. Ser obedientes. Como se lo dijo Dios al primer rey, o el profeta Samuel al primer rey de Israel. Fíjense cómo le dijo que era mejor la obediencia. 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que obedezcas a las palabras de Jehová. ¿En qué se complace mejor Dios? En obediencia, hermanos. Dios quiere obediencia. Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios
y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios quiere obediencia, hermanos, en nuestra vida. Él quiere que te comprometas con Él y que no le falles, que te comprometas y que no abandones nada. Al escuchar Josué, su disposición como nación lo llevó a hacer un pacto para comprometerse o para comprometer a la nación. Josué 24-25 dice: entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Hermanos, cuando tú decides servirle a Dios, estás adquiriendo un compromiso con Dios. Cuando tú decides servirle al Señor, estás adquiriendo un compromiso con Dios. Ahora te digo, que nada te haga desistir, para que no abandones, porque si tú abandonas, esto no le agrada a Dios. Pero cuando tú decidas comprometerte con el Señor, ten mucho cuidado con lo que hables. No hables a través de la emoción, no hables a través del sentimiento, porque esto no le agrada a Dios. Dios quiere gente comprometida en obediencia. Hay algunos que nos comprometemos indebidamente, como dice Eclesiastés 5:4. Cuando hagas a Dios cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumples. La nación se comprometió, hermanos, a obedecerle, a servirle, a oír la voz de Dios, hermanos. Se comprometió a servir. Yo no sé si tú te hayas comprometido con el Señor en algo, con Él, y que si ya lo abandonaste, el Señor te pide que tengas mucho cuidado y que no tardes en cumplir lo que has prometido. Esta es mi conclusión, mis hermanos. Decídete a quién sirves, a Dios o a los ídolos. Pero solo hay una manera de hacerlo para Dios. Decídete a servirlo, decídete a no fallarle y decídete a comprometerte, que son los 3 puntos que vimos. Si yo hago esto, voy a obtener la bendición, y si no le obedezco, voy a obtener la maldición, hermanos. Como lo dice Deuteronomio 11:26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Geserim y la maldición sobre el monte Ebal. Prácticamente donde estaba la nación parada, hermanos, en el monte Ebal. Bendición o maldición. Josué, para darle la formalidad, hizo algo muy importante. Levantó un testigo entre Dios y el pueblo, como lo describe en Josué 24:26-27, dice: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Moisés, y tomando una piedra, una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra no servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Estaba poniendo un testigo. Ese testigo era una piedra. Hermanos, ahora para nosotros hay algo muy importante dentro de nosotros cuando recibimos a Cristo. Y ese que recibimos nosotros, cuando recibimos a Cristo, dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Pues Él es el testigo entre Dios y nosotros. Él escucha lo que tú hablas. Él sabe si tú mientes, si tú dices cosas que no.
El Espíritu Santo lo sabe. Entonces, mis hermanos, eso es lo que a nosotros nos debe de hacer sentir y saber cuando nosotros le fallamos, porque es como nuestro destino, el que ha escuchado el compromiso que adquirimos con el Señor. Como dice ahí en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seamos testigos, hermanos, para Dios. Pero el Espíritu Santo escucha todo lo que usted y yo decimos. Aunque a veces lo digamos según en lo oculto, todo eso algún día saldrá a la luz, hermanos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra nuevamente. Y Padre, necesitamos decidir a quién servir. Si queremos servir, Señor, a todos los que sirven en el mundo, Señor, a todas esas cuestiones irreales, Señor, ficticias, o si queremos servir a un Dios vivo, a un Dios que sacó a su pueblo con mano fuerte y poderosa, pero que estando en la tierra prometida aún les insistió de que no se involucraran con las demás naciones, que no tomaran mujeres de las demás naciones, que no adoptaran sus costumbres ni sus tradiciones, mucho menos a sus dioses. Nosotros, Padre, somos como la nación de Israel, que vamos rumbo a la tierra prometida, pero no es una tierra física, Señor, sino es una vida eterna, Señor. Así que ayúdanos a mantenernos como esos testigos fieles, Señor, mientras estemos aquí. Que puedan ver en nosotros que somos diferentes a todos los demás, Señor. Que nuestra vida ha sido comprada a precio de sangre y que nuestra vida ha sido tocada y transformada por Cristo Jesús. Y que el Espíritu Santo nos conduzca, Señor, por una vida correcta, Padre, por una vida que te agrade a ti únicamente. Te lo pedimos, Señor nuestro, en Cristo Jesús. Amén. Yo les sigo bendiciendo.